Buenos días alumnos, esta sería la segunda clase para primer año. En esta clase hicimos la corrección del trabajo práctico número 1 de múltiplos y divisores, el cual comenzaba en esta carrilla con la definición de múltiplos y divisores justamente, en la cual está diciendo que cuando buscamos todos los números que caben en una cantidad de veces exactas en otro, es decir, que lo dividen de forma exacta, encontramos divisores de ese número. Por ejemplo, y les da el ejemplo de los divisores del 6 y le muestran acá cómo el 6 sería todo este rectángulo completo, luego el 3 que lo divide en dos partes iguales, el 2 que lo divide en tres partes iguales y el 1 que lo divide en seis partes iguales. Entonces los divisores son del 1 al 6 estos valores, son 4 divisores los que tiene. Después le habla de los múltiplos, que a diferencia de los divisores, como ven acá, son 4 nomás, o sea, son una cantidad finita de veces, son pocos. En cambio, en los múltiplos dice cuando multiplicamos un número por cualquier número natural o por 0, obtenemos los múltiplos de ese número. O sea, la que hay que tener en cuenta acá, como dije en la primera clase, es que múltiplos son los resultados de las multiplicaciones, no los números por los que multiplicamos. Y por eso tenemos 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, y así puedo continuar infinitas veces. Por eso los múltiplos siempre puedo obtener uno más, mientras que los divisores tienen una cantidad que son esos números que me dividen a un número. En base a eso tenían tres tareas para hacer, que era esta tarea para hacer que no estaba contemplada en el trabajo práctico. En este caso el primer punto dice, escriban los 9 primeros múltiplos de 8. Como verán, los 9 primeros múltiplos de 8, si tomamos en cuenta al 0, tenemos lo siguiente. Si lo multiplico por 0 sería 0. Si lo multiplico por 1 sería 8. Por 2, 16. Por 3, 24. Por 4, 32. Por 5, 40. Por 6, 45. Por 7, por 6, 48. Porque estamos haciendo múltiplos de 8, 48. Por 7, 56. Y por 8 son 64. Si no contemplaron el 0, obviamente hubieran llegado hasta el 72. Y de esa manera tenemos los múltiplos de 8. En el segundo punto, pedían los números naturales menores que 60 que sean múltiplos de 3 y de 4 a la vez. Como el 3 no está en la tabla del 4 y el 4 no está en la tabla del 3, los múltiplos de 3 los obtengo haciendo su multiplicación. Entonces, el primer múltiplo que obtengo de los dos sería el 12. ¿Esto para qué? Para no tener que hacerlo, buscar todos los múltiplos de 3, buscar todos los múltiplos de 4 y después redondear lo que son en común. De esta manera, yo reduzco todo eso al buscar el primer múltiplo en común que tienen y luego, como 12 es múltiplo de 3 y de 4 a la vez, todos los que sean múltiplos de 12 también van a ser múltiplos de 3 y de 4. Entonces, si yo solamente busco los múltiplos de 12, tengo al 12, si quiero poner el 0 también, porque como dijimos, multiplicarlo por 0 me daría 0, el 12, el 24, el 36, el 48, y como llegué ahí al 60, ya el 60, si ustedes vieron bien lo que decía, tenían que ser menores a 60, por lo cual el 60 no iría. De ahí, entonces, los primeros múltiplos de 3 y de 4
menores que 60 serían esos: 0, 12, 24, 36 y 48. En el punto 3 les dice escriban todos los múltiplos de 13 que estén comprendidos entre 100 y 200. Tienen dos maneras también de hacerlo: poner múltiplos de 13 y buscar todos hasta que llego y veo el rango de 100 y 200, no más. Es decir, busco todos los múltiplos desde el 13 por 1, 13, 13 por 2, 26, hasta llegar al 200. O otra manera que yo lo hice es la siguiente: como me pide que sean entre 100 y 200, lo que voy a hacer es la división de 100 dividido 13. Al hacer 100 dividido 13, ¿qué es lo que estaría buscando? El número por el cual lo multiplico y que me dé más que 100. En este caso que me dé menos porque estoy haciendo esta división. Entonces, si empiezo 13 por 1, 13, por 2, 26, por 3, 39, 39 por 4 sería 39, 40, 52, 52 por 13 por 5 sería 65, 65 y 13 son 78, 78 y 13 son 91. Entonces tenemos que por 7 sería 91, al 100 me sobran 9. Entonces veo que por 7 obviamente me da menos, 91, pero sé que entonces el primer múltiplo mayor a 100 va a ser por 8. 8 por 3 serían 24, 8 por 1, 8 y 2, 10. Entonces sé que el primer múltiplo mayor a 100 de 13 es el 104. Y después, sabiendo ya que es el 104, busco los demás hasta el 200. Entonces, ¿cómo lo busco? Voy sumando de 3 en 3. De 13 en 13. 104 y 13 son 121. Y 13 son... no. Ahí me equivoqué. Eso para que vean que todos pueden tener errores. La idea es darse cuenta de lo que hicieron. Dije más 13 son 117. Más 13 son 130. Más 13, 143. Más 13, 156. Más 13, 169. Más 13, 169, 179, 182. Más 13, 182, 195. Y ahí ya sé que si le sumo 13 me voy a pasar de 200. Por lo cual, estos son los múltiplos de 13 que están comprendidos entre 100 y 200. Comienza del 104 al 195. Fíjense que puse los resultados. Recordemos nuevamente, múltiplos son los resultados de la multiplicación, no el 8, no el 7, ¿sí? Entonces va de 104 a 195. Bien. Y en el punto 4 es como el punto 2, nada más que en este caso habla de tres múltiplos que sean de 3, de 4 y de 5 a la vez. Otra vez, el 3 no está en la tabla del 4, el 4 no está en la tabla del 3 y el 5 no está en la tabla del 4 y del 3. Pero como no me pide tampoco un múltiplo en particular, también si yo hago 3 por 4 por 5, obtengo el múltiplo en común de los 3. 3 por 4 es 12, por 5, 60. Y como me pedía 3 números que sean múltiplos de estos dos, al buscar múltiplos de 60, ya obtengo múltiplos de 3, de 4 y de 5 a la vez, ya que los múltiplos de 60 son... el 60 se obtuvo de hacer 3 por 4 por 5. Entonces tengo el 60 y puedo poner 120 y puedo poner 180. También pude haber puesto otros porque no me pedía seguidos. Pude haber puesto 60, 600 y 6000,
si quería. De esa manera, lo importante era que sean múltiplos de 3, de 4 y de 5, y así está haciendo. Y en el último punto de estos, decía que escriban todos los divisores de cada uno de los siguientes números: 22, 23 y 24. Entonces, si se acuerdan lo que hicimos en la primera clase, al buscar los divisores de 225, esa sería la forma más sencilla para buscar los divisores de los números, buscando el primero y el último. Entonces, divisores de 22, el primero sería el 1, y si yo lo divido por 1, me da 22. Después, ¿puedo dividirlo por 2? Sí, me da 2, y el resultado me da 11. Yo sé que son esos 4, pero si no, ustedes siguen. ¿Por 3 puedo? No, porque el 22 no está en la tabla del 3. Por 4 tampoco. Y van a seguir así y van a ver que llegan al 11. Por lo tanto, al repetirse, porque ya lo tengo, veo que son simplemente estos 4. Aparte, el 2 y el 11 son números primos. Entonces, si se dan cuenta de eso, significa que no va a haber otro número que me conforme al 22. Después el 23. El 23, si recuerdan, también es un número primo, entonces solamente se divide por 1 y por 23. Y el 24, 1, sé que me da 24. Si lo divido por 2, ya que es par, me da 12. Si lo divido por 3, ya que 4 más 2 son 6, lo puedo dividir por 3, me da 8. Si lo divido por 4, ya que 24 está en la tabla del 4, me da 6. Por 5 no puedo porque no termina en 0 y en 5, y ya después arranco de nuevo con el 6. Entonces ya tengo todos los resultados y todos los divisores del 24. De esa manera, si van de uno en uno, van a ver que nunca les va a faltar un divisor, a menos que hagan mal la cuenta. Bien, esa era una tarea aparte, como dije, que iba sin calificación, que era para comprender bien lo de múltiplos y divisores nuevamente. Después de esta tarea, tienen la parte de números primos y números compuestos, que les dicen cuándo un número es primo, cuándo es un número compuesto, y les da el caso de que el 1, de que los números primos son aquellos que se pueden dividir por sí mismo y por el 1, o sea que solamente tienen dos divisores. Un número natural es compuesto cuando tiene más de dos divisores, dice. Por ejemplo, el 23 es primo ya que tiene el divisor 1 y 23. Son dos divisores. El número 22 es compuesto ya que tiene cuatro divisores y son el 1, el 2, el 11 y el 22. Y dice que el 1 es un caso especial ya que no es ni primo ni compuesto. ¿Por qué motivo? Porque solamente se divide por 1. Al tener un solo divisor, no es ni primo ni compuesto. Después acá habla de la criba de Eratóstenes, que en realidad es este cuadrito que tenemos acá, que acá era un ejercicio si era que estábamos en la escuela, cosa que, como verán, ya está resuelto, ya que les está dando los primeros 100, los primeros números primos que hay del 1 al 100, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes recuerden estos números primos porque los van a usar para luego hacer lo de la descomposición de números en sus factores primos y con eso el MCM y DCM. Bien. Y ahí ya después comienza el trabajo práctico, el cual es el que se va a calificar justamente, ¿sí? Acá, en este trabajo práctico, lo que tenían que hacer era los múltiplos, ¿sí? En el primero dice completen el cuadro de doble entrada con los resultados de las multiplicaciones indicadas y luego resuelvan las consignas. O sea que lo que había que hacer era multiplicar al 2 por cada uno de estos números, al 3 por cada uno de estos números, y de esa manera ir completando el cuadro. Yo voy a poner algunos como para agilizar, pero vamos a ver los resultados. Entonces tenemos el 2, 3, 4, 5, 6, 9,
y 10. Y acá tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos a poner eso nomás. Ustedes, si multiplicaban de esta manera, como les dije, hacia abajo en vez de hacia el costado, tenían que hacer una sola multiplicación y después sumar de 2 en 2, de 3 en 3, y de esa manera lo hacían mucho más rápido. Es decir, si hago 2 por 21, sé que es 42. Y después, en vez de multiplicar el 22 por el 2, de acá voy sumando de 2 en 2, y de esa manera agilizo y hago más rápido el cuadro. Acá también multiplico 3 por 21, sé que me da 63, y después, en vez de multiplicar por lo demás, sumo de 3 en 3. Bueno, ahora con el 4, 21 por 4 son 84. Sumo 4, 92, 96, 100, 104, 108. Por 5 serían 105, 110, 115, 120, 125, 130. Por 6 serían 126, 132, 138, 144, 150, 156. Por 9 sería 189, 198, 200. Si le sumamos 9 serían 207, 216, 225, 234. Por 10 es más fácil, se le agrega un 0 nomás. Entonces, acá lo que teníamos que hacer después era completar estas tareas, ¿sí? Que si ustedes hubieran leído la parte de atrás, esta parte de atrás, hubieran comprendido que lo que teníamos que poner para completar justamente era lo que me dice los criterios de divisibilidad, que un número es divisible por 2 si su última cifra es par, ya que si ustedes ven acá, dice marquen con un color la última cifra de los números pertenecientes a la columna del 2 y completen la frase. Entonces yo voy a los números de la columna del 2 y marco la última cifra, que sería el último número que compone al número, y veo que son 2, 4, 6, 8, 0, 2, y ahí se repetía. Entonces, lo que tenían que poner justamente, algunos pusieron el 2, 4, 6, 8, 0, pero no era lo que se pedía, ya que pide una frase. Entonces ustedes lo que tenían que poner es que los múltiplos de 2 tienen como última cifra un número par, o terminan en número par. Y de esa manera completaban. En el caso del 3, dice que sumen las cifras de los múltiplos de 3 y anoten los resultados. Observen las sumas obtenidas y completen la frase. Otra vez, si vamos a los criterios de divisibilidad, ven que el 3 dice que la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Esa era la idea del ejercicio. Es decir, este ejercicio, todos estos puntos de este ejercicio lo que buscaban era que ustedes se den cuenta de los criterios de divisibilidad sin haberlo leído. Es decir, era un ejercicio que los guíe a esto. Pero como ustedes ya lo tenían en la fotocopia, si los hubieran leído antes de hacer el ejercicio, ya sabían qué podían poner acá. Es decir, si yo voy a las
múltiplos de 3 me pide que sume las cifras. El 63 es un número de 2 cifras, por lo tanto, lo que me está pidiendo que haga es 6 más 3, y eso me da 9. Después con el 66 lo mismo, 6 más 6, lo que me da 12. Con el 69 lo mismo, 6 más 9, que me da 15. Y si seguían, veían que el 7 más 2 le da 9 y se volvían a repetir esos números. Pero la idea no era que pongan 9, 12, 15, 9, 12, 15, sino que lo que era que se den cuenta que el 9, el 2 y el 15 están en la tabla del 3. Entonces, la idea era que pongan que si un número es múltiplo de 3, la suma de sus cifras siempre me da un número múltiplo de 3. ¿Sí? En el caso de los del 4, dice qué pueden decir sobre las dos últimas cifras de los múltiplos de 4. Los primeros números tienen 2 cifras justamente, o sea que mucho no podemos decir, pero marcamos las últimas 2 cifras. Y acá es 0, 0, 4, y acá es donde nos estaríamos dando cuenta tal vez mejor que todos esos números que se conforman por las últimas 2 cifras son múltiplos de 4, ya que el 4 está en la tabla del 4, el 8 está en la tabla del 4, y si hubiéramos seguido teníamos el 16, el 20, pero a su vez el 84 es múltiplo de 4, ya que lo obtuvimos de hacer 21 por 4. Entonces la idea era que acá completen que el número formado por las dos últimas cifras es un múltiplo de 4. Este es el que mayormente todos contestaron bien, ya que pregunta directamente en qué cifras terminan los múltiplos de 5, y todos vieron que terminan en 5 o en 0. Entonces, ahí pusieron terminan en 5 y en 0, y está bien, que justamente coincide con los criterios de divisibilidad. Su última cifra es 5 o 0. Después les pregunta sobre el 9, y dice que también que sumen las cifras del 9 y vean los resultados, observen. Era lo mismo que el 3, nada más que con el 9. Entonces, 189, 1 más 8 más 9, lo que me da 18. 198, 1 más 9 más 8, lo que también me da 18. 207, 1 más 0 más 7, lo que me da 9. 216, 2 más 1 más 6, lo que me da 9. Y así, si continuaban, iban a ver que les daban también números que justamente están en la tabla del 9. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Entonces la idea era que también pongan que si un número es múltiplo de 9, la suma de sus cifras da un múltiplo de 9. Que justamente volvemos a los criterios de divisibilidad y ven que un número es dividido por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Y la del 10 también era fácil, ya que pedían en qué cifra terminan los múltiplos de 10, y todos vieron que los múltiplos de 10 terminan en 0. Entonces eso era lo que pedía el punto 1, que como les decía, si hubieran leído la parte de los criterios de divisibilidad, quizás se hubieran dado cuenta respecto a lo que pedía el punto 1. Después, el punto 2 dice, si un número es divisible por 9, ¿es también divisible por 3? Bien, vamos a ver eso. ¿Cómo contestaríamos eso? Acá hay que volver a recordar lo que vimos la clase pasada y lo que acabamos de leer de divisores y múltiplos. Pero nosotros vimos que en la clase pasada que un número era divisible por otro si al dividirlo me daba resto 0. Entonces lo que me está diciendo ahí es lo siguiente. Si yo tengo un número cualquiera al que lo divido por 9 y sé que me da resto 0 porque me está diciendo que si un número es divisible por 9, entonces de esta manera estoy diciendo que este número es divisible por 9. Me pregunta, ¿es también divisible por 3?
Es decir, ese mismo número también va a ser divisible por 3. Eso es lo que me está preguntando. ¿Sí? En este caso, yo tengo que decir que sí. ¿Por qué diría que sí? Y porque todos saben que el 9 está en la tabla del 3. Es decir, que el 9 es divisible por 3, o lo que es lo mismo, que el 9 es múltiplo de 3. Si recordamos eso de que divisible y múltiplo iban de la mano, y que un número, si es divisible por 9, también dice que es divisible por 3, ¿qué pasa? Si ese número del que estamos hablando es divisible por el otro del que estamos hablando, que es lo que estamos mostrando acá, significa que cualquier número que pueda ser dividido por 9 y me dé resto 0, también lo va a hacer por 3 en este caso. Entonces la respuesta sería que sí, porque 9 es divisible por 3. Entonces de esa manera estaríamos contestando porque sabemos que sí va a pasar y que al ser el 9 divisible por 3, obviamente cualquier número dividido por 9 también va a ser dividido por 3. En el punto 3 dice algo parecido. Si un número es divisible por 9, es múltiplo de 6. Y ahí algunos pusieron que sí, otros que no, pero no todos contestaron ni mostraron. Pero hay una forma de corroborar de que sí o que no y por qué. En este caso, si hablamos en general, tenemos que poner que no. ¿Por qué no? Porque todos los números que sean divisibles por 9 no van a ser múltiplos de 6, ya que el mismo 9 no es múltiplo de 6. ¿Sí? Entonces, con poner un ejemplo que me demuestre lo contrario, ya es suficiente. No porque... Y podemos poner, no sé, 27, un número que no está en la tabla del 6, justamente. 27 dividido 9 es 3, pero 27 no es múltiplo de 6. Entonces, con poner eso es suficiente para demostrar que no es múltiplo de 6 cualquier número que sea divisible por 9. Bien, en base a eso, después tenemos el punto 4, que acá muchos hicieron divisiones para poder corroborar esto, pero si hubieran comprendido bien lo que decían los criterios de divisibilidad, no era necesario hacer las divisiones, ya que simplemente tenían que poner que sí o que no, si eran divisibles por este número o no eran divisibles por este número. Entonces, esto es algo fundamental que tienen que aprender y tienen que estudiar, ya que esto les ayuda a saber por qué número voy a poder dividir de todos estos sin la necesidad de hacer la cuenta. Es decir, que este cuadro lo podía hacer sin hacer ninguna división. A ver, veamos. Por ejemplo, pregunta lo siguiente. Vamos a copiar el cuadro primero y después vemos. Dice, tenemos al 1, al 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Y de ahí después tenemos al 648. No pongo el del ejemplo porque ya está hecho el del ejemplo. 1000, 43, 99, 363, 10.800 y 215. Entonces, si yo voy, en vez de hacer
cada número por cada uno, para no repetir varias veces y decir varias veces el mismo criterio de divisibilidad, lo que me conviene, y para hacerlo más rápido, es ir viendo a cada columna, ¿sí? De esa manera siempre uso el mismo criterio y entonces pongo que sí o que no, dependiendo el número como lo veo. Es decir, ahí les voy a mostrar. Para empezar, el 1. Ahí tenían que saber que obviamente todo número es divisible por 1, ¿sí? Entonces, si saben que todo número es divisible por 1, en la columna del 1 no iba más que quedar que poner que sí. Entonces acá es sí, en toda la columna del 1. Cuando vamos a la columna del 2, si recuerdan el criterio de divisibilidad, todo número es divisible por 2 si su última cifra es par. Entonces lo que voy a ver nomás de los números es su última cifra y ver si es par para poner que sí, y si es impar pongo que no. Entonces acá es sí, acá es sí, acá es sí, y el resto es no. Y fíjense que no hice ninguna división, simplemente vi si es par o es impar. Luego, para la columna del 3, lo que veo es lo siguiente, dice el criterio de divisibilidad. Un número divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces lo que tengo que ver, para poner que sí o que no, es sumar las cifras y ver si me da múltiplo de 3 o no. Y 6 más 4 es 10, más 8, 18. 18 está en la tabla del 3, así que sí. 1 más 0 más 0 más 0 es 1, no está en la tabla del 3, por lo tanto no. 4 más 3, 7, no está en la tabla del 3, por lo tanto no. 9 más 9, 18, sí está en la tabla del 3, así que le ponemos que sí. 3 más 6 más 3 me da 12, está en la tabla del 3, así que sí. 1 más 0 más 8 más 0 más 0 es 9, está en la tabla del 3, así que sí. 2 más 1, 3, más 5, 8, no está en la tabla del 3, por lo tanto acá es no. Y le pongo no a los que no eran. Luego, para el criterio del 4, si vamos al criterio que dice, el número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de 4. Entonces, ¿qué hago? Marco las dos últimas cifras de todos los números y veo si son o no son múltiplos de 4. Y veo que el 48 sí lo es, que el 0 sí lo es, porque 0 por cualquier número es 0. El 43 no, porque no es par. Todos los múltiplos de 4 también tienen que recordar que son pares. Así que este no, este no, este no. Este sí. Y este no. Entonces de esa manera, ya sin hacer la cuenta, sabemos cuál sí y cuál no. La del 5 la recordamos y es fácil, que es todos los que terminan en 0 o en 5. Así que sabemos que el primero no, que el segundo sí, que el tercero no, 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 sí y sí. Entonces le ponemos que no a los que no van. Después vemos la del 6, que dice, según los criterios de divisibilidad, es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces lo que tengo que ver, yo en el cuadro, es los que me dicen que sí en el 2 y en el 3 a la vez. Entonces ahí tengo un sí en 2 y 3, entonces es sí en 6. Acá tengo un sí en 2 pero no en 3, así que no lo es en 6. No y no es no, no y sí es no, no y sí es no, sí y sí es sí, y no es no. Por lo tanto, tengo dos números que son divisibles por 6 y el resto no lo son. Después, divisibles por 9. Si recuerdan, era como la del 3. Hay que sumar las cifras y ver si es múltiplo de 9. 6 más 4 son 10 y 8, 18. Sí lo es. 1 no lo es. 43, 4 más 3 son 7, no lo es. 9 y 9, 18, sí lo es.
3 más 6 más 3 es 12, no lo es. 1 más 0 más 8 más 0 más 0 es 9, sí lo es. Y 2 más 1, 3 más 5, 8 no lo es. Entonces el resto no lo son. Y por último, las del 10, que son más fáciles, ya que son todos los números que terminan en 0, por lo tanto solamente es el 1000 y el 10.800. El resto no lo son. Entonces de esa manera, ahí ya están contestando todo el cuadro y fíjense que no hicimos ninguna división. Solamente utilizamos los criterios de divisibilidad y contestamos todo el cuadro, poniendo que sí o que no, cuál es divisible por cada uno. Entonces eso es lo que tenían que hacer. No era necesario hacer una división. Igualmente aquellos que hicieron las divisiones, si estaba bien, obviamente tenían bien hecho el cuadro, ¿sí? Después de esto teníamos el punto 5, que era una situación problemática, en la cual la mayoría tuvo dificultades, pero hay varios que pudieron llegar al resultado, ¿sí? Pero acá era también para que ustedes recuerden lo de múltiplos y divisores que vimos en la primera semana, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque dice, la cantidad de CDs que hay en una discoteca de una radio es tal que se pueden distribuir en pilas de 12 o de 36 discos sin que sobre ninguno. ¿Qué está queriendo decir con esa parte, sin que sobre ninguno? Que en realidad esos discos son divisibles por cada uno de estos números, porque estaría diciendo que al no sobrar ninguno, el resto es 0. Entonces, lo que me está diciendo como primer dato ese ejercicio es que yo tengo una cantidad X de números, de discos, que al dividirlo por 12 me da resto 0, y esa misma cantidad al dividirlo por 36 también me da resto 0. Al decirme esto, también me están diciendo entonces que esa cantidad de números son múltiplos de 12 y 36. ¿Sí? ¿Por qué son múltiplos? Porque dijimos que había una relación entre divisible y múltiplo. Entonces, esos números son divisibles por 12 y divisibles por 36, ya que no me sobra ningún disco. Por lo tanto, también son múltiplos de 12 y de 36. Pero también me está diciendo lo siguiente. En cambio, si lo acomodan en grupos de 14, sobran 4. Ahí tenemos otro dato. Me está diciendo acá que si yo a ese número lo divido por 14, me sobran 4. En este caso, entonces, no es divisible por 4, por lo tanto no va a ser múltiplo de 4, de 14 digo. Por lo cual, ese es un dato para, una vez obtenido el número que estoy buscando, lo divido por 14 y veo si me da 4 o no. Después se sabe además que son más de 200, pero no llegan a 400. ¿Cuántos discos hay? Entonces los que me sirven de los números que voy a poner acá son siempre que sean más grandes que 200 y menores que 400. Ahora, si ustedes vuelven a relacionar esto de divisibles y múltiplos, también se tendrían que haber dado cuenta que el 36 es múltiplo de 12. ¿Por qué? Porque 12 por 3 es 36. Entonces, al volver a saber eso, lo único que tenía que hacer era buscar los múltiplos de 36 que sean mayores a 200 y menores que 400. Fíjense que como relacionando conceptos de lo que estuvieron leyendo, esto son datos, es decir, no era necesario ponerlo en el problema, pero sí las cuentas que haríamos es lo que voy a poner acá abajo, y fíjense que lo único que tenían que hacer era buscar los múltiplos de 36 que sean mayores a 200 y menores a 400.
Para no buscar todos los múltiplos y solamente después ponerlos del 200 al 300, al 400, vuelvo a hacer lo mismo que hice hoy. Divido 200, en este caso, en 36. Entonces, si lo hago por 1 es 36, por 2 así sigo, por 5 sería 180. ¿Sí? Entonces, 5 por 6 son 30, me llevo 3, 15, 180. Me sobran 20. Como 20 es más chico que 36, cierro la cuenta. ¿Qué significa? Que 36 por 6 es el primer múltiplo mayor a 200. 6 por 6, 36. Me llevo 3, 18 y 3, 21. Entonces tengo 2, 16 y ahora hago los demás. ¿Cómo? Sumando de 36 en 36. Entonces 2, 16, 2, 22, 2, 52. 252, 288. 288, 294, 324. 324, 360 y 360 y 36 son 396. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quedaba para hacer? ¿Ahí terminamos? No, porque me pide una sola cantidad de discos. Entonces, para saber cuál es ese número que me cumple esas tres condiciones, dividido por me de 0, 0 y me de 4, ya sabemos que esta primera parte me va a dar, porque al buscar los múltiplos de 36, sé que son divisibles por 12 y por 36 a la vez. Por lo tanto, si yo no me equivoqué en ninguno de estos números, sé que al dividirlos por 12 y por 36 me dan resto 0. Entonces lo único que tengo que hacer es dividirlos por 14 y ver que me den resto 4. Y cuando empiezan por el 216, al dividirlo por 14, tenemos 1, me sobran 7, 6, 5 por 4, 20, serían 70, me sobran 6. Al sobrarme 6 no me sirve. Paso a la que sigo y así hubieran visto que dividiendo después por 252, por 288, terminaban por 396 y al dividirlo por 396 tenemos que por 2 es 28, 28 me sobran 11, bajo el 6 y si por 5 era 70, por 6 serían 84, 74, por 84, por 7 son 7 por 4, 28, me llevo 7, son 98, y por 8, 8 por 4, 32, me llevo 3, 8 y 3 son 11. Entonces por 8 hubieran visto que era 112 y les sobraban justamente 4. Entonces este era el número que buscábamos, 396, y ahí ponían la respuesta del problema, que son 396 discos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo resumimos ese problema en buscar los múltiplos de 36 y después simplemente dividir por 14 para ver cuál me sobraba 4 y de esa manera obtuve la cantidad de discos. ¿Sí? Pero para eso, como dije, teníamos que relacionar los conceptos de múltiplos y divisores y divisible que vimos en la clase anterior. Bien, nos faltan el punto 6, 7, 8 y 9 y ya con eso terminamos con la clase de hoy. El punto 6, también la idea de que en cada lugar de estos en blanco pongan una cifra y solo una que me cumplan con las condiciones que me piden acá. Como me pide divisible por 6, por 4, por 9, era otra vez recurrir a los criterios de divisibilidad para hacer estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, tampoco hacía falta dividir, ya que hay algunos que han dividido, pero no era necesario, ya que simplemente tenían que poner
un solo número. Algunos pusieron 3 números porque pensaron que los puntos suspensivos indicaban 3 números diferentes, pero en realidad era uno solo. A ver, el que puso 3, pero igualmente el resultado le dio bien, se los puse como bien. Bien, entonces acá lo único que tenemos que ver es lo siguiente. Los criterios de divisibilidad justamente de esos números que me dicen ahí para poder completar los espacios en blanco. Si vemos el primero dice que sea por 6, entonces tengo que ver qué número poner acá para que esto me dé divisible por 6. Y si yo veo el criterio del 6, es que sea divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces, si veo el del 2, es que sea par, la última cifra, y si veo el del 3, que la suma de las cifras me dé un múltiplo de 3. Entonces ahí yo sé que tengo que poner un número par, pero a su vez que al sumar con estas cifras me dé múltiplo de 3. Entonces, sumo las cifras, 2 más 5 son 7, más 7, 14. ¿Qué número tengo que poner que sea par, que me dé múltiplo de 3? Por ejemplo, el 4. Ya que dijimos 7 y 7, 14, y 4, 18. 18 múltiplo de 3 es par, por lo tanto es divisible por 6. Acá me pide dos números para que sean divisibles por 10 y por 6. Voy al criterio de divisibilidad para que sea por 6 otra vez. Par y múltiplo de 3. 10, su última cifra sea 0. Entonces acá ya hay una cifra que me la están imponiendo, que es la del 10, ya que tiene que ser 0 sí o sí. Y ahora me falta un número que al multiplicarlo, al sumarlo digo, me dé múltiplo de 3, ya que el 0 también hace que sea número par. Y con poner un 1 era suficiente, ya que 1 y 8 son 9 y 9 y 18. Después, ¿qué más pide? Igual el 1 no era el único, porque podía poner un 4 también y también me daba múltiplo y así. ¿Sí? ¿Qué me pide acá? Que sea múltiplo de 4 y de 9 a la vez. Si vemos el del 4, es que el número formado por las dos últimas cifras sea múltiplo de 4. Y la del 9, que la suma de las cifras sea múltiplo de 9. Entonces yo tengo que poner un número acá de forma que me quede múltiplo de 4. Si voy a la tabla del 4, veo que 4 por 5 es 20. Después tengo el 24 y después el 28. Así que puedo poner el 0, el 4 o el 8 acá. Supongamos que ponemos el 8. Entonces, ¿qué me falta? Poner otro número acá que al sumar las cifras me dé múltiplo de 9. 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto me faltan? 7 para llegar a 18, que es múltiplo de 9. Y con eso ya tenemos. Y en el último, que sea múltiplo de 5 y de 9 a la vez. Entonces, para que sea de 5, su última cifra es 5, 0. Y para que sea de 9, la suma de las cifras me tiene que dar múltiplo de 9. Supongamos que ponemos un 5. Tengo que sumar las cifras para que me dé múltiplo de 9. 5, 10, 12, 19, 21, 24. El próximo múltiplo de 9 cercano es el 27. Entonces, poniendo un 3 acá, es más que suficiente. A ver, volvemos a contar para que no nos hayamos equivocado. 3, 5, 12, 15, 17, 27. Entonces, de esa manera, termina en 5, es divisible por 5, suma 27, es divisible por 9, y de esta manera hice el punto 6 sin hacer una división, simplemente conociendo los criterios de divisibilidad. Bien, vamos al punto 7. Punto 7, 8 y 9
eran bastante sencillos, nada más que muchos se equivocaron en el 8 y el 9 porque pedían múltiplos y me pusieron los números por los que multiplicaron, que no es lo mismo. Por eso es que recalqué varias veces eso que dije, que un múltiplo no es el número por el que multiplico, sino el resultado de la multiplicación. Bien, acá dice el 7, con la información de que 24 es divisor de cierto número. ¿Alcanza para afirmar que ese número es divisible por 8? ¿Por qué? Y la respuesta acá es que sí. ¿Y por qué sí? Porque 8 por 3 es 24. O si querían poner 24 dividido 8 es 3. ¿Sí? Entonces, al decir que el 24 es un múltiplo de 8 o que el 24 es divisible por 8, es lo mismo que dijimos hoy en el punto 2. Sabemos que cualquier número divisible por 24 también lo va a hacer por 8. ¿Sí? Entonces con eso era suficiente para contestar el punto 7. El punto 8 dice: ¿cuál es el múltiplo de 17 más próximo a 2,19? Acá la mayoría se equivocó, como dije, en que pusieron el número por el que multiplicaron, y también se equivocaron en que, como dice más próximo, muchos pusieron el anterior. Y no es el anterior, sino es el que está más cerca. ¿Sí? Podía ser el anterior o podía ser el posterior, dependiendo de a qué distancia estaba. Entonces, si lo hacemos como vimos, si yo hago, por ejemplo, 2,19 dividido 17, ¿qué es lo que tengo? Divido por 1, me queda 4, bajo el 9. Por 2 son 34, por 3 ya me pasé, sería 51. Entonces por 2, 34, me faltan 5 para 39, así que me faltan 15. ¿Sí? Como 15 es más chico que 17, no puedo seguir. Pero ustedes ven que si yo hago 17 por 12, que es lo que mayormente hicieron, 2 por 7, 14, 2 y 1, 3, después 17, me da 204. Pero según esta división me está diciendo que me faltan 15 para el 2,19. ¿Sí? Entonces, si hubieran hecho 17 por 13, tenemos 21, 6, 7, 8, 1, 15, 2,51. No, ahí hay algo que está mal. A ver, vamos de nuevo. 3 por 7, 21. 3 por 1, 3 y 2 son 5. Ahí estaba el error. 17. 1, 12, 2. 2,21. Si yo veo el 2,21 de 2,19, estoy 2,19, 2,20, 2,21. Estoy a 2. Sin embargo, el 204 está a 15. Entonces, la respuesta acá era que el más próximo es el 221. ¿Sí? No el 204 que había puesto la mayoría, y no 12 o 13, sino 221, el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Obviamente acompañado con la multiplicación, porque esa es la manera que ustedes están corroborando de por qué pusieron el resultado. Que es otra cosa que pasó, muchos pusieron resultados, pero no pusieron el por qué o de dónde lo sacaron. En el punto 9 les pide cuál es el primer múltiplo de 13 mayor que 300. Entonces acá sí o sí tenían que buscar un múltiplo de 13 mayor que 300. La mayoría lo hizo bien, pero los que se equivocaron es porque pusieron el número por el que multiplicaron en vez de el múltiplo. Entonces, si yo hago 300 dividido 13, agarro el 30, sé que por 2 son 26, me sobran 4,
sé que por 3 son 39, me sobra 1, ¿sí? Entonces sé que por 23 me va a dar un número más chico, porque me sobra 1. Entonces lo hago por 24. 4 por 3 son 12, me llevo 1, 4 y 1 5. 2 por 3 son 6, 2 por 1 2, 2, 11, 3. Entonces acá la respuesta sería que el múltiplo mayor, o el múltiplo de 13, digamos, de 13 mayor a 300 es el 312. Y con eso tienen completo el trabajo práctico. Bien, entonces eso fue lo que hicimos en la clase número 2 de MIT. Y luego vamos a continuar con la tarea 2, que era lo de descomponer en números primos y MCM y DCM, ¿sí? Por lo cual, cualquier duda de que haya quedado sobre esta tarea, pueden hacer las consultas por Classroom. Bueno, damos por finalizada esta clase.